¿Cómo están? Esto es lo que hay, un nuevo video para el canal. Yo no creo en la suerte, pero creo que para las investigaciones a veces sí existe. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué es la serendipia? Porque siempre se ha hablado acerca de que algunos descubrimientos han sido por casualidad. Y esto es la serendipia, es encontrar algo es encontrar algo que no estábamos buscando. Es decir, estábamos haciendo una investigación de X cosas y de repente descubrimos algo que no teníamos previsto encontrar. Es decir, no era el objetivo principal descubrir la penicilina, pero apareció. Y efectivamente, uno de los descubrimientos que ocurrió por la serendipia es la penicilina, que supuso ser el primer antibiótico. Alexander Fleming en 1928, él tenía unas placas de bacterias. Entonces él estaba investigando y la tenía llena de bacterias y de repente creció una especie de moho, de musgo, de color rojo. Y se dio cuenta que alrededor de ese moho las bacterias iban como desapareciendo. Llegó a la conclusión de que efectivamente este moho, que fue llamado después penicilina, fue capaz de matar y acabar con las bacterias dañinas. Esto fue un descubrimiento al azar. ¿Cómo habrá aparecido ese moho ahí? Pero logró darse cuenta, que también es la gracia, es decir, efectivamente aparece, pero también dentro de la serendipia es darse cuenta que esta casualidad que aparece puede servir para algo. Lo otro son, lo siguiente, el siguiente descubrimiento son los rayos X. Permitió además la creación de técnicas como la tomografía computacional, es decir, el famoso TAC. El descubridor de esto fue el físico de apellido Conrad, quien en 1895 estaba haciendo unos experimentos con electrones en tubos de vacío. Me imagino que para ver el comportamiento y un generador eléctrico. Mientras hacía esto, descubrió que, es decir, apareció un haz de luz que era capaz de atravesar la materia, que es lo que sería más o menos, que sería lo que iba a conocer como rayos X. Entonces imagínense estar trabajando y de repente miráis y veis que aparece una luz que traspasa. Porque, claro, imagínense que aparece la luz y la luz al no, al aparecer un objeto no puede traspasarlo. O se queda ahí o casi siempre no, y rebota. Pero descubrió que este haz de luz pasó para el otro lado, entonces igual, ahí está el hecho de los rayos X, que hasta el día de hoy se siguen usando, pero ya han pasado técnicas como la resonancia nuclear magnética o la tomografía computarizada. Las papas fritas, pero las papas fritas chip, que son como las más delgadas. Es gracias entonces a un sujeto de apellido Krum, que en 1853 ese weón estaba aburrido de que siempre llegase a su restaurante un comensal y se quejara del grosor y lo aceitosas que eran las papas que él hacía. Entonces este weón, ¿qué hizo? Le preparó expresamente papas fritas extremadamente finas y se puso a freírlas de tal forma que fuesen tan pequeñas que no pudiese tomarlas con el tenedor. Es decir, quiso trolearlo. Y cuando llegaron estas papas fritas, el comensal quedó muy feliz. Acá es un caso de serendipia producto del troleo. ¿No te gustan mis papas, weón? Te cago. Y resulta que con esas papas, las papas pasaron a hacer ya la delicia de varios, sobre todo los ansiosos que nos gusta masticar. El famoso Viagra. El Viagra se estaba ¿cómo sildenafilo, creo que se llama.
citrato de sildenafilo. Ellos estaban tratando, en 1998 la farmacéutica Pfizer estaba trabajando con silfenadilo para la angina de pecho, pero no estaba funcionando, no iba bien. Pero sí se descubrió que uno de los efectos secundarios del sildenafilo era que producía una erección y estos sujetos referían que había mejorado su vida sexual. Por lo tanto, la farmacéutica no perdió la oportunidad y empezó a tratar los problemas de disfunción sexual, disfunción eréctil, con este nuevo medicamento llamado citrato de sildenafil, me cuesta pronunciarlo, que es más conocido como Viagra. Es decir, estáis trabajando para el dolor de pecho, angina, y resulta que no, es muy ordinario lo que voy a decir. Famosa Coca-Cola. Este descubrimiento se dio curiosamente en una farmacéutica. Un sujeto que trabajaba en una farmacéutica en Atlanta estaba trabajando en un jarabe que mejorase los problemas de digestión. Pero cuando lo mezcló con agua carbonatada, se dio cuenta que el sabor y el frescor que producía este jarabe era brutal. Por lo tanto, se comercializó como al final un refresco y es uno de los más conocidos. Ahora, ¿qué pasó con el asunto de los problemas de digestión? No lo sé, no se sabe. Solamente que se estaba trabajando en eso y finalmente, ¿qué es el caucho? El caucho vulcanizado. Es decir, él estaba trabajando, un sujeto de apellido Goodyear, descubrió el caucho vulcanizado, es decir, el material con que se hacen los neumáticos, por casualidad. Es decir, estaba de lo mejor trabajando y viviendo y caminando por la vida y se le cayó un recipiente de azufre y de caucho encima de una estufa. Sin embargo, no sabemos qué es el caucho vulcanizado, pero este es el material utilizado para hacer los neumáticos. Además, la mala suerte es que Goodyear estaba pasando por un mal momento económico, así que tuvo que vender su patente, su descubrimiento a otra compañía que vio el potencial de tal descubrimiento. Pero igual, bueno, a lo mejor se mantuvo el asunto de Goodyear en honor a él, pero murió para variar como todos los genios, vamos a morir en la absoluta pobreza. El clásico de los clásicos, el velcro. El velcro fue también un descubrimiento accidental, pero que tuvo inspiración en la naturaleza. Un sujeto de apellido Mestral observó cómo las semillas de una planta se quedaban pegadas en su ropa, pelo del perro y en su pelo también. Entonces quedó tan intrigado, empezó a investigar cómo era posible esta unión entre la semilla y la ropa y descubrió que estas semillas formaban una especie de gancho que se unía con el bucle que constituye los materiales de la ropa. Si la ropa tiene como no sé, imaginemos hilos ínfimos, y ahí se agarraban estas semillas y era difícil de sacarlo. Y ahí se descubrió el cierre de gancho y bucle que al final fue conocido como velcro. Acá yo creo que más que una casualidad, bueno, la casualidad es como él generó la idea. ¿Qué pasó con las drogas sintéticas? El ácido lisérgico, el LSD, se sintetizó. ¿Para qué? Estaba jugando, parece que con proteínas, ácidos y ese tipo de cosas, hasta que algo surgió, este producto llamado LSD, pero no se sabía cuánto, es decir, no se sabía sus efectos hasta que 5 años después, en 1943, él accidentalmente probó un poco esta sustancia y ahí ya descubrió la felicidad. ¿Qué pasó con el LSD? Que se quiso con esta droga ahondar mucho más en la mente humana. Un profesor de neuropsicofarmacología de apellido Nutt empezó a pedir fondos de investigación y no querían darle y se querían darle. Entonces este weón al final, él quería experimentar
para conocer cómo funciona el cerebro y quería utilizar el LSD para ver qué es lo que pasaba con la gente y con el cerebro, porque había mucho investigador en aquellos años que quería entender cómo funcionaba, entendiendo que no había todavía métodos como la resonancia nuclear magnética. Entonces, al final dijo, ya, voy a usar el LSD, hizo una especie de negocio como crowdfunding para conseguir la plata, y al final logró hacer. Y sostenía que esta droga tenía un potencial brutal para ampliar el conocimiento del cerebro. Acá también el estigma político que silencia la investigación. Es que ahí entra el tema de la bioética. ¿Podemos o no podemos experimentar con humanos? ¿Se puede o no se puede? ¿Debería o no debería? Porque se prohibió hacer un test clínico con LSD. Entonces ahí también era muy criticado. Sin embargo, se sostiene al final que el LSD es una sustancia que parece aumentar la creatividad del cerebro. Se han administrado dosis moderadas de LSD a 20 sujetos y se han hecho estudios de imagen del efecto usando el fMRI, la resonancia nuclear magnética. Pero si ustedes han hecho un escáner, espero que nunca se lo hagan. Te meten en el tubo y uno empieza a escuchar un sonido. Un sonido. Así. ¿Cómo? Así. De ahí va tomando distintas imágenes separadas de la actividad cerebral. Son como fotos de placas. Sin embargo, hay otro sistema que también va filmando la actividad cerebral. Ahora, ¿cuál es la gracia del LSD en el fondo? Que se comporta, reduce el flujo sanguíneo a los centros de control y por lo tanto baja el control, amortigua la actividad de control, lo que en última instancia mejora la actividad cerebral. Pero hay la psilocibina, que fue lo que se sacó del LSD, que sirve para poder... y hay regiones de cerebros que están separadas. Pero con esta sustancia que derivó del LSD, al aumentar el flujo va conectando estas partes del cerebro que están desconectadas. Y es por eso que se aumenta la creatividad. Pero no se sabe si el LSD funciona de una manera similar. Porque la psilocibina se extrajo del LSD por los efectos que tuvo, que en el fondo fue una casualidad, porque lo que se quería hacer era estudiar el cerebro con el LSD, pero está la bioética y no podemos experimentar con humanos. Entonces lo que al final se hizo fue sintetizar otra droga y ahí que sirvió para aumentar y unir ciertas zonas del cerebro, y por eso aumenta la creatividad. Ahora entiendo algunas cosas. Hay muchas más. Está, por ejemplo, la aspirina, el principio de Arquímedes, que todo el mundo lo conoce, Eureka, pero más o menos el principio de Arquímedes consiste en que un sujeto, Arquímedes, dijo, me voy a bañar y weá. Entonces cuando se metió en la bañera, él se mete y sale allá. Entonces después empezó a estudiar y digamos, pesó y midió el agua que salía, tenía el mismo peso que el peso de Arquímedes. Entonces ahí surge uno de sus, no sé si la idea, la teoría, el teorema, no sé cómo decirlo, que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente hacia arriba, lógico, que equivale el peso del fluido que ha sido desalojado por el cuerpo. Entonces, lo que quiere decir es que si uno mete algo que ocupa un volumen dentro del agua, ese objeto ocupa un volumen dentro del agua y ese volumen sale. Y ese volumen tiene el mismo peso del objeto que nosotros hemos metido en ese medio. Este objeto es menos denso que el agua, va a flotar. Es decir, si el agua pesa más que el objeto flota. Y si no, se hunde. El daltonismo, la sacarina, hay un montón de situaciones. Si acá lo importante es determinar que
Efectivamente, la serendipia implica descubrimiento. ¿Tú conoces algún descubrimiento que se haya originado por la serendipia? ¿Qué pensáis de la serendipia en el sentido de que es una especie de suerte? Y si sabes lo de la Coca-Cola, me lo dejan en los comentarios, porque me quedé con la duda. La Coca-Cola, este jarabe sirve para la digestión, pero cuando la mezclaron con agua carbonatada, quedó como Coca-Cola, como refresco, sale. ¿Y qué pasó con sus efectos en la digestión? Esa es la gran duda que tengo. La suerte en la investigación científica. Espero que estén bien, porque esto es lo que hay.